Ya mero terminamos, hermanos, la primera porción de esta serie. Amén. Ya sus mentes podrán descansar. Ya no van a dudar de su salvación y todo lo demás, ¿verdad? Bueno, yo por lo menos me he divertido enseñando esto, ¿verdad? Ya ustedes, quién sabe si se han divertido aprendiendo todos sus principios. Y hoy vamos a hablar de otro tema igual de confuso y divertido, y es sobre el tema del libre albedrío. Juan capítulo 7, versículo 17. Todo lo que vamos a ver hoy va a estar medio enredado y con muchos conceptos y al final de cuentas mi meta es tratar de simplificar esto, aunque yo sé que es un tema bastante complejo y bien se dijo que toma un gran maestro, ¿verdad? De agarrar algo complejo y simplificarlo, y toma, ¿verdad? Un loco agarrar algo sencillo y complicarlo, ¿verdad? Pero mi meta es tratar de enseñarles en algo sencillo. Dice la Biblia en Juan 17, el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Lo que vamos a hablar es, ¿a qué se refería Jesús cuando decía el que quiere hacer la voluntad de Dios? ¿Tendrá el hombre el poder de decidir? ¿Podrá el hombre tomar decisiones libres, o esas decisiones ya fueron tomadas por esa persona de antemano por parte de Dios? El debate del libre albedrío se ha debatido por muchos años y tiene su lógica cuando viene de un ángulo, y ahorita voy a tratar de explicar los dos ángulos para tratar de ser justo también a quizás aquellos que se alinean con el calvinismo. Voy a tratar de hacer lo más honesto posible en el por qué se cree lo que se está creyendo y por qué llegan a esas conclusiones. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que bendiga ese tiempo juntos. Señor, te pido por favor que bendigas esta clase. Te pido, Señor, que me ayudes a enseñarla. Ayúdame, Señor, a no ser muy confuso. Ayúdame a enseñar a los corazones, porque solamente tú puedes hacer esto. Y más allá de lo que yo diga o no diga, Señor, que tu verdad sea clara en esta noche. En el nombre de Cristo, amén. Cuando hablamos de libertad, hablamos de la habilidad de poder escoger en nosotros mismos, o la habilidad de poder, de una forma libre, poder decidir entre varias cosas. Ahora, el calvinista va a decir que también cree en libre albedrío. Curiosamente, casi en todos los escritos de teología sistemática que tengo, por excepción a los que yo llamo los verdaderos calvinistas, ellos van a totalmente decir, no, el hombre no es libre para nada. Pero la mayor parte, como suena tan absurdo decir que pues no puede, que una persona no es libre, tienen que modificar esta creencia sobre qué es libre albedrío. Y pues el implicar de que alguien pueda tomar una decisión libre sin que Dios haya tomado la decisión por uno mismo, esto implicaría para los calvinistas que entonces que Dios no está en control de todo. Y pues obviamente eso no es cierto. Los calvinistas creen entonces que la voluntad del hombre está sujeta a la naturaleza pecaminosa. Toda nuestra voluntad en cierta forma pues está teñida por nuestro pecado y por nuestra naturaleza. Las decisiones que tomamos cuando somos felices son muy diferentes a las decisiones que tomamos cuando estamos tristes. Las decisiones que tomamos en alegría van a ser muy diferentes a las decisiones que tomamos cuando estamos nosotros navegando por dificultad. Yo siempre les he dicho, nunca tomen decisiones cuando estén o muy felices o muy tristes. Se van a meter en problemas. Tarde o temprano van a decir algo cuando están bien felices que se van a arrepentir, y van a decir algo que cuando están muy tristes que van a tomar una decisión que también se van a arrepentir. Entonces es muy importante. Ahora, noten Efesios 2:1. La Biblia nos dice que estamos nosotros muertos en delitos y pecados, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Entonces, para los calvinistas van a decir, cuando uno está muerto en delitos y pecados, en ese estado de mortandad, eres libre solo para hacer lo que tu naturaleza te dice que puedes hacer. Entonces, esto es bien importante porque cualquier calvinista que a lo mejor pueda ver este video
va a estar bien desesperado porque la mayor parte van a tratar de decir, no, nosotros sí creemos que el hombre es libre. El hombre es libre de hacer lo malo o solamente lo que da su depravación total. Nunca nunca tendría la posibilidad de hacer algo bueno en cuanto a lo que merita la justicia de Dios. Pero sí van a creer que pues hay gente pecadora que son buenos ciudadanos y que son capaces de darle galletas a un niño y o sea, el hombre no es tan malo como pudiera ser, por lo cual puede tener cierta habilidad de hacer cosas bondadosas, pero no en cuanto a la justicia de Dios. Lo curioso es, hermanos, que nosotros pues estamos de acuerdo también con eso. El creer que el hombre es libre para tomar decisiones no es creer que el hombre pueda ser libre para salvarse a sí mismo. El hombre no puede salvarse a sí mismo. Y rehusamos que los calvinistas traten de exagerar su punto de que si creemos que si somos libres, entonces por automático el hombre puede salvarse a sí mismo. Para poder convencer quizás a los que son escépticos al calvinismo, los calvinistas van a tratar de exagerar ciertas cosas, incluso van a tratar de decir que somos arminianos, van a tratar de decir que somos pelagianos, es aquellos que creen que el hombre no tiene la naturaleza de pecar o se pueden salvar a sí mismos. Usted deténgalos, dígale, no somos pelagianos, no somos arminianos, somos cristianos y creemos en la Biblia. Porque ellos inmediatamente lo que van a tratar de hacer es como bautizarlo con una creencia que usted no tiene ni una menor idea ni quiénes son ellos. Ahora, aquellos que se han puesto a estudiar van a saber que es un arminiano, etcétera, pero ellos van a decir, ¿crees que tenemos libre albedrío? Sí, entonces ¿eres arminiano? O sea, inmediatamente es de una conclusión a otra. ¿Crees que Jehová es el nombre de Dios? Sí. Entonces ¿eres testigo de Jehová? Has de ser testigo de Jehová. No, hombre, y es como que cálmate, ¿verdad? Aléjate, para de brincar en conclusiones, y tenemos que debatir el tema pedazo por pedazo. Entonces, obviamente el hombre tiene la naturaleza pecaminosa y ha sido totalmente destruido moralmente por el pecado y jamás podrá ganarse la salvación, ni puede hacer lo suficiente bueno para poder meritar el cielo. Romanos 3, versículo 9 al 18, lo hace muy claro lo que es la naturaleza humana. Dave Hunt dijo en su libro ¿Qué amor es este? Dijo lo siguiente: no hay razón lógica ni bíblica para que un Dios soberano por su propio diseño soberano no pueda permitir que sus criaturas hechas a su imagen tengan libertad de elección moral. En efecto, Él debe, si el hombre va a ser más que una simple marioneta de papel. Y así es como los calvinistas quieren creer que el hombre es simplemente un títere en la mano de Dios. Ahora, ¿podría Dios hacer eso con el hombre? Claro que sí, eso lo vemos en la Biblia, que hay ocasiones que Dios ha hecho esto. De ninguna forma estamos limitando el poder de Dios, pero de mi punto de vista su poder se ve más majestuoso y más glorioso con el hecho de que Él reina a pesar que la gente es libre, que reinara sobre títeres. O sea, ¿qué tipo de Dios es este? Que la única forma de que Él pueda ser soberano es controlando cada pensamiento y cada acción de las criaturas sobre cuales Él reina, en la cual Él está jugando ajedrez contra sí mismo. Él condena lo que Él crea, Él está en una lucha contra sí mismo, el diablo no hace al menos que Él lo haya decretado así. Así que todo lo que Él condena del diablo, pues Él mismo lo creó. Todo lo que Él condena en mí, Él mismo lo hizo. Todo lo bueno que yo posiblemente pueda hacer que merite galardón, pues no, que no se imaginan, Él lo hizo que yo lo hiciera. Entonces al final de cuentas es como que es un juego que Él está jugando contra sí mismo, pero además, si Él así lo quisiera haber hecho, pues lo pudiera haber hecho así. Mi contención no es de lo que Dios pudiera hacer, es lo que Él decidió hacer conforme a las Escrituras. Y es obvio que Él no decidió ser títeres de nosotros, Él decidió sernos personas libres para que cuando usted y yo pequemos, Él en su forma justa pueda reprochar lo que nosotros decidimos hacer. Si Él tomó la decisión por nosotros, pues entonces el culpable es Él. Amén. Y eso yo sé que lo comprendemos, eso es muy sencillo, pero bueno,
noten número 1 entonces para entrar a este estudio emocionante de esta noche. Amén. ¿Qué es libre albedrío? Y eso es un gran debate, hermanos, y pues bueno, no voy a satisfacer ningún lado ni el otro, pero Alvin Plantinga dijo lo siguiente, y noten, una persona es libre de llevar a cabo esa acción y libre de abstenerse de llevarla a cabo. Ninguna condición precedente ni leyes causales determinan que llevará a cabo la acción o no. Está en su poder en el momento en cuestión tomar o llevar a cabo la acción y en su poder abstenerse de ella. Eso es lo que es ser libre. Puedes hacerlo o no hacerlo, en las palabras más sencillas. Él continuó diciendo, Dios puede crear criaturas libres, pero no puede causar o determinar que hagan solo lo que es correcto. Porque si lo hiciera, después de todo, no serían significativamente libres. No harían lo que está bien libremente. Por lo tanto, para crear criaturas capaces de ser moralmente buenas, debe de crear criaturas capaces de ser moralmente malas. Y no se les puede dar a esas criaturas la libertad de hacer lo malo y a la vez evitar que lo hagan. Entonces, y eso es algo bien, bien tremendo, porque cuando uno ve, yo sé que el 99% de casi todas las personas del mundo van a entender, pues sí, libre albedrío, la única forma de que podemos ser libres es si tenemos la opción de A y B. Y podemos escoger A o podemos escoger B, y no hay nada que necesariamente nos está forzando a una o la otra. Nosotros decidimos entre A y B. Si puedo escoger B es porque puedo rechazar A o viceversa. Y mientras que todos comprendemos esto, ¿verdad? Martín Lutero en su libro, o en su escrito mejor dicho, contra Erasmus en la esclavitud de la voluntad, él dijo lo siguiente en referencia de Romanos 10:12. Él dijo, el significado de estas palabras es absolutamente claro. En la razón y la voluntad que Dios es conocido, pero nadie por naturaleza conoce a Dios. Por lo tanto, tenemos que llegar a la conclusión de que la voluntad del hombre es corrupta y que el hombre es totalmente incapaz por sus propios medios de conocer a Dios o complacerlo. Y eso es bien importante porque otra vez lo que nosotros estamos discutiendo no es si el hombre puede ganarse su salvación, es si el hombre tiene la habilidad de decir sí creo en Dios o no creo en Dios. Muy bien, entonces si es que va a debatir eso, tiene que reducir y calmar al calvinista que inmediatamente ya está como preprogramado para exagerar cosas que no se encuentran en la Biblia. Es muy importante pausar a cualquier calvinista y decir, espérame. Incluso vayan conmigo a Romanos 10:12, nomás para enseñarles este pasaje, porque es en conclusión a Romanos 10:12 que él está escribiendo esto. Perdón, 3:12. No, 10:12. No sé por qué puse 10. Es 3:12. ¿Estamos todos ahí? Dice lo siguiente: todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El versículo es tan sencillo. Es tan sencillo que toma a un increíble para torcer esto para que signifique algo que la Biblia no dice. En otras palabras, Romanos 3:12 dice que todos nos desviamos, a una nos hicimos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Para poder meritar la salvación de Dios, para poder ganarse la salvación, para poder tener un lugar justo con Dios, no hay nadie quien hace lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos nos desviamos, eso es lo que dice la Biblia. Ahora, ¿dice la Biblia que el hombre es incapaz de escoger a Dios? No dice eso la Biblia. ¿Dice la Biblia que no podemos creer en Dios? No dice eso la Biblia.
Sin embargo, esas son las cosas que uno tiene que tener bastante cuidado, porque ellos van a agarrar un versículo que aparentemente dice algo y lo van a estirar hasta el punto que ya la Biblia no dice lo que ellos dicen que dice. Incluso la Confesión de Londres, Bautista de Londres de 1689 dice lo siguiente: el hombre por su caída en un estado de pecado ha perdido completamente toda capacidad para creer cualquier bien espiritual que acompañe la salvación. Por consiguiente, como hombre natural que está enteramente opuesto a ese bien y muerto al pecado, no puede por sus propias fuerzas convertirse a sí mismo o prepararse para ello. Ahora, hermanos, nomás para volver a comprender esto, el hombre por su caída, en su estado de pecado, ha perdido completamente toda capacidad para querer, y esa es la clave aquí, para querer cualquier bien espiritual que acompañe la salvación. Vamos a pausar porque aquí hay dos cosas que se están jugando en juego. Ya hemos dicho que un pecador nunca se va a levantar una mañana en su propia idea y nomás decir, fíjate que hoy quisiera ser salvo. Creemos que el hombre va a ser atraído, y no atraído como Juan 6 y como los calvinistas tratan de manipular, que el Padre tiene que forzar por gracia irresistible a la gente para que quiera ser salvo. Ya vimos bíblicamente anteriormente todas las cosas que Dios ha diseñado para usar, para atraer al pecador a sí mismo. Y no es una predestinación antes de la fundación del mundo. Él usa la palabra de Dios, la predicación, usa el testimonio, usa varias cosas que hemos visto, la palabra de Dios. Todas estas cosas usa para atraer al pecador a él mismo. Pero entonces, nadie está diciendo que el hombre va a tener esa capacidad. Pero bueno, luego continúa diciendo, por consiguiente, como hombre natural que está enteramente opuesto a ese bien y muerto al pecado, no puede por sus propias fuerzas convertirse. Y otra vez, esta es la conclusión de ellos. Si el hombre es capaz de responder, entonces es capaz de convertirse. Nadie está diciendo eso. Nosotros no creemos que el pecador puede cambiar su naturaleza, solo Dios puede cambiar esa naturaleza. El hecho que podamos responder a la predicación, el hecho que podamos responder a la predicación del Evangelio, no quiere decir que nosotros creemos que el ser humano es capaz de transformarse a sí mismo. Dios lo hace esto. Entonces, nomás para conclusión, vean en sus notas, para que una elección sea legítima, la contraparte tiene que ser posible. Es la única forma que la verdad que tenemos entre una decisión o no. Por accidente les repetí en sus notas letra B, es la misma que B, así que vayamos a C. El hombre es libre a menos que Dios quiera intervenir y cambiar la voluntad. Eso es algo que yo lo creo, quizás muchos que no son calvinistas no han considerado esto, que Dios, si quiere, puede controlar la mente y el corazón del ser humano. Eso la Biblia dice. Eso no quiere decir que en cada instante quiere, eso nomás es cuando Él quiere. Amén. Y dice la Biblia que el corazón del rey está en las manos de Jehová y la mueve como Él quiere. Eso es lo que enseña la Biblia. Sin embargo, vemos ampliamente que Dios hace responsable al ser humano por sus decisiones, porque el hombre las está tomando y no Dios. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando Dios está determinado a hacer algo desconocido a nosotros, pues porque lo único que tenemos son las Escrituras, Él puede mover a uno a pensar algo y a un sentir algo y a elegir algo. En la Biblia lo hemos visto, pero aquí les va, para poder comprender esto. En toda la Biblia nunca van a ver a Dios convertir a un hombre que es fiel y que ama a Dios y que Él lo convierta en una persona malévola. Eso es algo que podemos discutir hasta que salga el sol, si gusten. Pero nunca en la Biblia vemos a alguien que ama a Dios y que Dios llegue y dice, no, tú no me vas a amar, y va y le cambia el corazón porque así le dio la gana hacerlo. Lo que sí vemos en la Biblia es que los hombres pecadores nunca están más allá del uso de Dios.
Y lo que sí vemos en la Biblia es que Él levanta reyes, levantó a Faraón, levantó a Ciro, levantó a Nabucodonosor. Y cuando Él quiere hacer lo que Él quiere hacer, Él viene y controla la mente, controla las acciones. Si tiras suertes, tiras un bolo en el aire, Dios lo va a decidir porque así dice la Biblia. Pero eso no quiere decir que porque Él decide un bolo que yo tire en el aire, que ya por automático Él tiene que decidir todas mis decisiones. Porque esas son las exageraciones que el calvinista siempre vaya. Mira, aquí dice la Biblia que si tú tiras, Dios es el que decide, ¿sí? Entonces si yo tiro un bolo, dice la Biblia que Él va a decidir. No hay ningún problema con esto. Pero en conclusión quiere decir que entonces cada pensamiento tuyo, no. Es ahí donde uno tiene que detenerlo y tiene que entonces ligarlo a las Escrituras otra vez. Entonces, noten por favor, para poder continuar, para terminar esto, si no, no lo voy a terminar. Noten cuarto ahí, Dios nunca ha convertido o cambiado el corazón de un hombre piadoso a hombres impíos. Eso es algo que es bien curioso. Podemos hablar de lo tremendo y profundo y pecador que es el ser humano, sí, pero nunca vemos que Dios ha transformado a alguien piadoso a alguien impío, ¿verdad? Entonces sigamos, noten, Dios ha decidido usar hombres y hacer con ellos como Él quiera. Así dice la Biblia, hay cosas que pues nada lo detiene. Mientras que los hermanos de José quisieron hacerle mal a José, Dios lo encaminó a bien. ¿Podría Dios haber puesto a José en el trono sin que sus hermanos hayan hecho? Sí. ¿Podría Dios hacer un bien por medio de un mal que nos suceda? Sí. No tiene que, pero puede hacerlo. ¿Lo va a hacer siempre? No. A lo mejor te va mal y te va mal hasta que te mueras. Y pues allá en el cielo verás por qué Dios quizás permitió esto, o quizás dejó que el diablo lo hiciera, o quizás simplemente no estabas pensando y pues te tropezaste y no es algo que... todos quieren ver a Dios detrás de todo, y eso es lo que estoy tratando de decirles. No está detrás de todo. Hay cosas que Él dijo cuando estaban sacrificando los hijos a Moloc. Él dijo, esto ni vino en mi mente. Están haciendo esto, pero esto no estaba ni en mi mente que hicieran. Hay cosas que el hombre va a hacer que no estaban diseñados por Dios ni que quiso Dios. Y yo sé que siempre viene el debate, pero Dios lo permitió. Todo lo que sucede es porque Él lo permite. Y hay cosas que podemos debatir exactamente cómo es que Dios permite esto. Y es aquí donde podemos dar todo un círculo donde no hay un fin aquí. Porque Dios pudiera, si Él quiere, haber creado el mundo con todo un sistema que funcione y haber dejado el sistema sin que Él esté interviniendo en el sistema que Él mismo creó. Y alguien podría, no puede ser. Entonces, que Dios no es suficiente poderoso para ser soberano de un mundo así. Quizás mi concepto de la soberanía de Dios es tan grande que no lo limito a que tiene que ser dueño de títeres para que Él sea Dios. Él pudo haber diseñado a este mundo para que, aquí les va, que sería posible que yo tosiera, amén, y pasara el virus y se enferme la hermana Denia, sin tener que concluir que Dios permitió eso. Pues Dios lo permitió en esencia de que Él lo pudiera haber detenido, eso lo entendemos. Pero lo usan tan sueltamente como que, bueno, si Dios lo permitió, es casi igual como que si Dios lo hiciera. Amén. Y eso entonces comienza a divulgar cosas, porque hay cosas que a lo mejor Dios diseñó por naturaleza que cosas sucedieran sin que Él esté necesariamente ahí guiando el COVID para que entre en la nariz de uno y ya se enfermó. O por naturaleza sí lo diseñó Dios. A mí la verdad no me importa. Yo no pierdo el sueño sobre esto. O sea, en otras palabras, yo no estoy en la noche pensando, ¿cómo será esto? ¿Cómo será? No puedo dormir porque no sé cómo es esto. Sea como sea, eso no quiere decir que no pueda ser libre para escoger. Ahora, podemos encontrar un montón de versículos en la Biblia donde Dios está en control de la naturaleza, que la lluvia no cae a menos que Dios hable. Dice la Biblia, aún los animales comen del zacate que Dios les da de comer. También dice eso la Biblia. Todas esas cosas, yo digo, pues sí, así dice la Biblia. Lo que no dice la Biblia es que el mal que yo hago es por culpa de Dios.
Lo que no dice la Biblia es que todos mis pensamientos son controlados y hechos por Dios. Eso no dice la Biblia. De que Él está en control de toda la creación, también está en control de toda la creación. Entonces, es un mundo, hermanos, aquí. Y ahorita vamos a llegar a unos versículos muy usados por los calvinistas para hablar del libre albedrío. Pero noten, Dios entonces ha decidido, noten siguiente, Dios es totalmente soberano y el hombre es totalmente libre de elegir. Ambas cosas pueden existir en un Dios que es tan poderoso que no es limitado por las decisiones del hombre. O sea, ¿qué tipo de Dios se ha concebido el calvinista que piensa que si el hombre es libre, de una forma u otra hace a Dios menos soberano? Y cuando estés hablando con un calvinista que regularmente se van a jactar de la majestad de Dios y de la gloria de Dios y de todo, dile, espérame, ¿qué Dios tan chico tienes? No, que no ves que yo creo en un Dios tan poderoso que hasta controla hasta el pecado y es culpable del pecado que yo cometo. No van a decir esas palabras, pero la conclusión, que es lo que tienes que jugar con ellos al final de cuentas de que, bueno, entonces, ¿quién decidió? Yo, Dios. Tú. Pero Él decretadamente, secretamente lo decidió. O sea, Él decidió de una forma que tú decidiste libremente, pero Él lo decidió. Son paradojas contradictorias, pero es lo que pues ya hemos visto esto. Pero Dios es totalmente soberano, independientemente si somos libres o no. En toda la Biblia, nada limita a Dios. Entonces, pero el calvinismo niega el libre albedrío por su definición de la soberanía. Que Dios es la causa de todo, incluyendo el pecado. Sin embargo, el hombre es responsable de todo lo que Dios causa. ¿Qué tipo de situación es esta? Dios es la causa de todo, pero Dios de todas maneras me culpa a mí por algo que Él causó. Esa propuesta es irracional y la confusión aquí debería ser obvia, porque repetidamente los hombres y mujeres son llamados a tomar decisiones morales en toda la Biblia. Varios ejemplos, Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos, entonces ¿qué? ¿Dios va a escoger por mí o yo escojo a quién voy a servir? En Isaías 1:19, si quieres. ¿Cómo que si quiero? Bueno, si no soy libre, pues no importa si quiero o no. Más bien sería si Él quiere. ¿Estamos de acuerdo? Si no fuéramos libres. Daniel 1:8, y Daniel propuso en su corazón. Espérame, pero ¿Dios lo propuso o fue Daniel? O Dios, ¿verdad? En su decreto infinito, antes de que creó el mundo, Él propuso que Daniel se iba a proponer. O simplemente Daniel propuso en su corazón, como dice la Biblia. Entonces, es un montón. Yo sé que eso es hasta tan sencillo, yo lo entiendo, que muchos están pensando, pues sí, ¿verdad? Pero pues sí, ¿verdad? No hay más que se pueda decir de esto, ¿verdad? Pero le podemos girar y girar y girar. Pero bueno, para no girar y girar, ¿verdad? No te me traje. Los hombres en la Biblia desafían y desobedecen a Dios porque Dios en su soberanía así decidió permitirlo. Y quiero que nomás esto entre bien. Yo lo he dicho muchas veces, pero es importante volverlo a repetir de por qué somos libres. No es porque Dios, ¿verdad? Se le escapó una, porque es como ellos lo van a pintar. Es porque Él así quiso. Entonces, si están hablando con un calvinista, regularmente ellos se van a jactar de lo fuerte y poderoso que es Dios en castigar, y si Él quiere, somete a gente, y si Él quiere, los transforma en sapos y luego en princesas y un montón de cosas, ¿verdad? Pero lo único que no es capaz de hacer Dios es darle libertad al hombre. Qué curioso, ¿no? Que Él puede hacer todo lo que quiere, menos esto. ¿Y por qué menos esto? Pues porque sí les nació en su corazón no creer esto. Pero entonces, si al final de cuentas jugamos el mismo juego, usted dígale a un calvinista, mira, antes de la fundación del mundo, Dios en su libre soberanía y porque así le complació, son palabras que ellos van a usar, Él decidió, porque así quiso, porque le dio la gana hacerlo, porque Él es soberano, porque es majestuoso y todopoderoso, darle libertad al hombre y aún reinar sobre gente libre. Y van a estar, no, eso no es posible, pero ¿por qué? A ver, ¿qué quieres tú?
que Él en su libre albedrío, Él hizo un decreto eterno en el cual Él decidió todas las cosas. Sí, yo creo en lo mismo, nomás que Él decidió dejar a la gente libre. Y como ese decreto eterno no existe en la Biblia, eso es lo mejor de todo esto. Como ellos no van a poder abrir la Biblia y decir, mira, aquí está el decreto eterno, pues tampoco usted, así que ustedes pueden jugar en Disneylandia juntos. Amén, donde Mickey Mouse es rey y verdad, donde ya las cosas simplemente no existen y ya nomás juegas el juego de ellos en lo que se llama Disneylandia teológica, en lo cual no existe en la Biblia. Ese decreto eterno no existe. Entonces yo muchas veces me siento con gente y mira, yo estaría más que fascinado porque tengo muchas inclinaciones ya teológicas más calvinistas que quizás que cualquier otra persona. Yo mismo lucho muchas veces en mi mente con cosas, pero al final de cuentas cuando me hago estas preguntas, ¿qué dice la Biblia? ¿Y en dónde está esto en la Biblia? Oh, no existen. O sea, dice la Biblia ciertas cosas, pero la implicación de lo que dice la Biblia, ese es otro mundo totalmente distinto. Entonces, hermanos, la Biblia es muy clara, ¿verdad? Y Dios ha permitido. Isaías 1:2, noten, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos ¿qué? Si uno lo entendiera y lo leyera nomás así de antemano, ¿ellos se rebelaron o Dios causó que ellos se rebelaran? Pues ellos se rebelaron. En Lucas 7:30 dice la Biblia, mas los fariseos y los intérpretes de la ley, ¿qué hicieron ellos? Desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. Pero espérame, ahorita vamos a hablar de cómo dice la Biblia que Dios hace todo conforme a los designios de su voluntad. Y para un calvinista, los designios de su voluntad es la mera voluntad de Dios. Pero ¿cómo es posible que los fariseos puedan desechar los designios de Dios? Una muy buena pregunta, ¿verdad? Se ve en letra H. Dios le dio la capacidad al hombre para escoger, por lo cual manda profetas para que ellos traten de hacerlos caer en razón. Nomás vean este ejemplo rápido. Jeremías 44:4. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar para deciros, no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Pero espérame. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo puede Dios aborrecer lo que Él mismo ha creado? O sea, yo sé que es por demás, hermanos, pero es tan sencillo esto que hasta es frustrante. Pero lo tienen que recordar porque tarde o temprano sí estarán ante un calvinista hablando de eso. Y pues al final de cuentas, aquí está Dios mandando a los profetas para que hablen con un pueblo que solamente está haciendo lo que Él los forzó a hacer. Versículo 5, pero no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos. Se derramó, por tanto, mi ira y mi furor, y se encendió en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, y fueron puestos en soledad y en destrucción como están hoy. Entonces, yo leyendo estos versículos, no sé ustedes, pero yo puedo leer estos versículos y ver que ellos decidieron hacer tal cosa, por lo cual las consecuencias son obvias. Nunca vemos aquí a Dios tratar a Israel como diciendo, ¿por qué? Mi ira se va a enfurecer contra ellos que solamente están haciendo lo que yo les dije que hicieran. No puede ser. Ahora, si ellos están actuando libremente y están rebelándose libremente, pues entonces tiene razón de por qué llamarles la atención. Pero entonces letra I, quiero que vean esto. ¿Qué de Efesios 1:11? Todo calvinista, yo pienso que tarde o temprano que ha estado viendo esta serie ha dicho, pero ¿qué de Efesios 1:11? Porque este es uno de los versículos quizás más torcidos de la Biblia y a la misma vez aquí va a ser tan sencillo que yo sé que muchos que van a estar viendo, van a decir no puede ser. O sea, es bien sencillo. Amén. Efesios 1:11 nos dice lo siguiente, aquí va aquí va el misterio. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio
de su voluntad. Déjales digo cómo lee esto un calvinista, porque eso es bien importante. O sea, cuando un calvinista ve este versículo, lo que él está leyendo es lo siguiente. En esta última parte, dice, habiendo sido predestinados conforme al propósito del eterno decreto de Dios, que hace todas las cosas según su voluntad. Pero no dice según su voluntad. Dice que Él hace todas las cosas según el ¿qué? El designio de su voluntad. Por lo cual quiero que vean esto aquí en la pantalla. El designio de su voluntad incluye el libre albedrío. Es muy sencillo. Yo sé. Designio, simplemente Él ha concebido un designio de lo que iba a ser su voluntad y Él hace todo conforme a ese designio. La palabra hace aquí en Efesios 1:11 es la palabra energeo, la cual nos da a entender no un control manipulativo, sino simultáneo, algo que se está obrando. En Colosenses se tradujo la misma palabra en obra tu propia salvación, donde muchos han malinterpretado este versículo en significar que uno tiene que ganarse la salvación. No, uno obra la salvación que ya tiene, igual como Dios aquí está formulando esas cosas. Pero vean esto en la pantalla. Pablo no dijo, hace todas las cosas según su voluntad, sino que, pero según el qué. Ahora, si ven que son dos cosas muy distintas, hacer las cosas según su voluntad, hacer las cosas según el designio de su voluntad. No todo lo que sucede en esta tierra es la voluntad de Dios, pero Él sí hace todas las cosas conforme al plan de su voluntad, conforme al designio de su voluntad que Él tiene. Ahora, Dave Hunt dijo lo siguiente, el designio de su voluntad debe haber permitido al hombre la libertad para amar y obedecer o desafiar a su Creador. De lo contrario, el pecado sería voluntad de Dios. Y nadie va a decir aquí que es la voluntad de Dios. Sin embargo, ese es el problema aquí, que ese designio de la voluntad tiene que incluir la habilidad de rebelarnos y meternos en problemas y tomar decisiones, porque si no, entonces el pecado es la voluntad de Dios y nadie va a decir que sí lo es. Entonces, no todo lo que sucede es voluntad de Dios. Ahora, yo sé que esto va a sonar bien chistoso, pero quiero que lo piensen conmigo y quiero que esto se les grabe cuando están hablando paradójicamente de esto. Todo lo que sucede es la voluntad de Dios. Y yo sé que eso es una pregunta tan sencilla y solamente un calvinista va a torcer esto, significar algo que no significa. Si yo nomás les pregunto, ¿es todo lo que sucede en esta tierra la voluntad de Dios? El calvinista tiene que decir sí, ya sea en su voluntad descriptiva, que es la Biblia, o su voluntad secreta. Nada sucede en esta tierra que no sea voluntad de Dios. ¿Ok? Yo sé, y eso ya lo hemos visto eso, pero nomás piensen conmigo en esto. Entonces, si esto es verdad, quiere decir que todo lo que sucede en esta tierra, la voluntad de Dios se está ejecutando. Y todo calvinista va a decir que sí. Y quizás una pregunta muy grande es, entonces, ¿por qué en el Padre Nuestro Dios nos dice que oremos, hágase su voluntad en la tierra? ¿Qué nos está haciendo ya por automático? Y es algo tan sencillo, ¿no? Yo sé que es tan sencillo que queremos nomás tirarnos al piso y matarnos, ya ni una vez todos, ¿verdad? O sea, es algo tan sencillo, pero es una pregunta tan sencilla. Yo entiendo, si todo lo que sucede en esta tierra es voluntad de Dios, entonces no tenemos que orar que se haga su voluntad, porque ya se está haciendo. Pero si no se está haciendo su voluntad, entonces tiene sentido de por qué Dios nos dice, pues ora que se haga la voluntad de Dios. Y yo sé que muchos aquí, ay pastor, yo pensé que nos iba a enseñar cosas profundas. Yo sé, ¿verdad? Ya lo sabían todo esto, pero por si acaso, por si las moscas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es libre albedrío? Número 2, el árbol del bien y del mal, o del puro mal. Otra cosa pero aquí yo sé, ay hermanos, voy a renunciar después de esto, muy bien. Siento como que estoy enseñando una clase de niños de 5 años, yo entiendo, ¿verdad? Pero es bien importante nomás tomar esto en cuenta, muy bien. Cuando comieron del árbol del bien y del mal, o era
el árbol del puro mal. Dice la Biblia en Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Ahora, quiero que vean esto, que los calvinistas casi insinúan, el pecado entró porque comieron de este árbol. Este árbol no iba a ser el árbol de puro mal, sino que por medio de la comida de este árbol iban a conocer dos cosas. ¿Cuáles son esas cosas, clase? El bien y el mal. Pero en conclusión de eso, o sea, ellos van a creer, no, lo único que el hombre es capaz de conocer es la maldad conforme a su naturaleza, es depravado, no puede conocer nada más que esto. O sea, lo hace incapaz de conocer algún bien que tenga que ver con Dios. John Lennox dijo lo siguiente, él escribió un tremendo libro que ya voy a la mitad, se llama Predeterminados a Creer, y él dijo lo siguiente, este pasaje es crucial para comprender lo que las propias escrituras entienden por soberanía de Dios. Claramente debe de ser interpretado no en términos de control absoluto sobre el comportamiento humano, sino como algo mucho más glorioso, el traspaso de poder real a unas criaturas hechas a la imagen de Dios, de manera que no sean meros autómatas programados, sino seres morales con auténtica libertad, criaturas con la capacidad de decidir, de decir sí o no a Dios, de amarlo o rechazarlo. Yo sé que, o sea, estaríamos de acuerdo, pues sí, John Lennox continuó diciendo, noten, por lo tanto, en este sentido, la libertad humana es fundamental en la narrativa bíblica, concuerda con la lógica y la experiencia, pero es anterior de ambas. Es la manera en la que Dios nos ha creado y debe de celebrarse como una de sus mayores glorias. Significa que nosotros, los humanos, importamos algo. Somos seres moralmente responsables, nuestras elecciones y decisiones son relevantes. Y alguien pudiera decir, pues sí, o sea, si alguien puede decidir, pues moralmente entonces somos responsables. Ahora sí tiene sentido de por qué Dios nos hace responsable. ¿Sabe por qué mis hijos grandes tienen más responsabilidad que Ana y Camila? Ana y Camila son tremendas, pero hay cosas que lo hacen por ignorancia, nomás porque lo hacen, porque son dos seres vivos muy raros, ¿verdad? Ahora, pero por ejemplo Luis, ¿verdad? Benjamín y Sofía, ellos ya saben, entonces yo los hago moralmente responsables, porque ellos tienen la capacidad de decidir obedecer o no obedecer. Limpiar la cocina cuando se les dice limpia la cocina o no limpiar la cocina cuando se les dice limpia la cocina. Ellos están en control si van a contestar, renegar. Amén, amén hermano, que sí. Entonces, yo sé que muchas veces mis hijos piensan que no, que hay algo en ellos que simplemente no pueden controlar, pero sí, yo siempre le recuerdo a mi hija Sofía, sí, fíjate que tú puedes controlar aún esto. ¿Por qué? Porque piensan que hay algo sobrenatural que simplemente no saben mantener silencio. Amén, ¿cuántos dicen amén ahí? Amén. Todos los padres dicen amén. Podemos tener el altar lleno ahorita, yo sé, pero pero somos libres de poder escoger. Yo creo que de todas las definiciones de cómo la soberanía de Dios, la salvación y cómo funciona, quizás nadie lo dijo mejor como A.W. Tozer, y él dijo lo siguiente, noten, esta es mi opinión, Dios decretó soberanamente que el hombre fuera libre para ejercitar decisiones morales, y el hombre ha satisfecho ese decreto desde el principio, eligiendo entre el bien y el mal. Cuando elige hacer el mal, no está contrarrestando la voluntad soberana de Dios, sino satisfaciéndola, ya que el decreto eterno establecía no que debía elegir el hombre, sino que debía ser libre para hacerlo. Eso está maravillosamente escrito, amén. Y él continuó diciendo, si en su libertad absoluta Dios ha querido otorgarle al hombre una libertad limitada, ¿quién es nadie para levantarse como su
mano o decir, ¿qué haces? El albedrío del hombre es libre porque Dios es soberano. Un Dios menos soberano no podría otorgar libertad moral a sus criaturas, tendría miedo de hacerlo. Wow, y ese es aquí lo importante. Yo pienso que Dios no nos tiene miedo. Y si el hombre es libre de poder tomar decisiones, es porque Dios es meramente, sumamente, eternamente más poderoso que el ser humano, en la cual Él es victorioso, aunque el hombre decida. Entonces, pero bien lo puso Tozer, de que en realidad los calvinistas es lo que están tratando de hacer. No tienen miedo de que si el hombre es libre, entonces eso de una manera u otra hace a Dios menos Dios. Pero eso no lo creemos. Vean aquí en la pantalla. Después de la caída del hombre inconverso, perdió su espíritu viviente, pero ganó una conciencia, un conocimiento del bien y del mal. Ambas cosas aprendió el ser humano. La conciencia, noten, explica por qué el hombre depravado no siempre expresa toda la maldad de su naturaleza pecaminosa. Hasta gente inconversa tiene esta conciencia. Incluso es bien chistoso, pero aún mis hijas saben cuando hacen mal. La otra vez tuve que disciplinar a una porque una hace, y esto es bien chistoso, hace una el mal y no se imaginan, así comienza a decir, fue ella, y lo estamos viendo. Y se echan la culpa, literalmente. Yo le digo a mi esposa, esto vino de tu familia, ¿verdad? Esa ADN, todo eso salió de ella. Pero la otra vez, una enfrente de mí hizo un mal, inmediatamente, Ana lo hizo, Ana, oye, lo estoy viendo. Sin embargo, todos tienen conciencia cuando van a hacer algo malo, aún entre más chicas comienzan a ver a los lados, a ver qué están haciendo. La otra vez, fue Camila que Benjamín le dijo, no puedes comer estos dulces, y él tenía dulces, o fue Ana. Fue Ana, sí, y lo puso arriba de su buró donde no podría ella alcanzar. Y esta mujer Spider-Man trató de subirse arriba. Nosotros estábamos en paz total cuando de repente, ¡pum, pum!, se escuchó la caída. Salimos corriendo, no sabemos qué había pasado. La niña se subió hasta arriba y cuando estaba arriba se vino hacia atrás con todo el mueble. Pero nota que no nos pidió ayuda para agarrar esos dulces porque ya sabía que no los podía agarrar. Pero ahí está la naturaleza humana en acción. Muy bien. ¿Por qué lo quiso hacer escondidas? Porque sabía que estaba haciendo mal. Pero ella también sabe hacer el bien. De vez en cuando hace las cosas bien. Amén. Entonces, y mis hijos más grandes también son capaces de comportarse más seres humanos. Amén. Son bondadosos y muchas veces se aman y son capaces de darse regalos. Y luego de la nada sale la otra naturaleza y se comienzan a pelear, ¿verdad? Y ¿cuántos padres saben de lo que estoy hablando? No, es divertido tener 5 niños, no se imaginan, es un caos ahí, muy bien, de cómo se arreglan las cosas, pero con la conciencia. Lo que muchos calvinistas niegan es que con eso vino la capacidad de conocer el bien y el mal, no nomás el mal, sino que el bien. Y noten esto, un entendido falso de la naturaleza del hombre después de la caída conduce a la falsa enseñanza calvinista de que el hombre es incapaz de actuar en contra de su naturaleza. Y ellos van a decir, bueno, si el hombre es libre, pero es libre solamente de escoger conforme a su naturaleza pecaminosa. Y podemos decir, pues sí, un hombre incrédulo va a comportarse conforme a un hombre incrédulo. Pero sin embargo, hace 2 miércoles o el miércoles pasado estudiamos de un hombre que se llama ¿qué? Cornelio. Y dice la Biblia, antes que fue salvo, que él era un hombre piadoso y que temía a Dios, antes de ser salvo. Y él tenía tanto interés en Dios que pues Dios le va y le dice a Simón, sabes que ve para allá porque pues hay un hombre que necesita escuchar el evangelio, pero todavía no era salvo. Entonces todas estas cosas van de la mano. Bueno, para terminar, número 3, y aquí voy a tratar de irme volando, me quedan 8 minutos, amén. Número 3, 4 contradicciones calvinistas para considerar.
y esto a lo mejor termino todo lo que he pensado en enseñar sobre el libre albedrío la siguiente semana, o a lo mejor cambio de tema nomás para darles algo nuevo, pero noten, cuatro áreas aquí, cuatro contradicciones que tenemos que considerar. Primero, sobre el hombre salvo, y vamos a hablar sobre eso bien rápido. Es otra vez otro argumento de lógica, pero una cosa da a hacer la otra. Muy bien, así que vean esto en la pantalla, nomás como forma de argumentar. Si un hombre inconverso es como un árbol corrupto, Mateo 7:17, que solo puede producir frutos podridos, entonces un hombre salvo debe de ser como un buen árbol, Mateo 7:17, que solo puede producir buen fruto. Entonces, eso es muy, muy, muy importante, porque en todas las teologías sistemáticas, en todos los argumentos sobre la corrupción del hombre, literalmente Mateo 7:17 va a salir en el tema que pues es un árbol corrupto y pues un árbol malo no puede producir buen fruto. ¿Estamos de acuerdo? La misma analogía entonces nos dice que los salvos son el buen fruto, o mejor dicho, el buen árbol. Pero vean eso, por favor. Entonces, una pregunta rápida. ¿Un hombre salvo siempre produce buenos frutos o no? ¿Algún cristiano, noten, deja un hombre de pecar cuando es salvo? ¿Algunos cristianos producen malos frutos? Absolutamente. Entonces, si nosotros representamos el árbol bueno y los árboles malos, que nomás pueden dar mal fruto, son los inconversos, pues nosotros deberíamos de ser capaces de nomás producir buen fruto. Vean esto también, nomás para considerar. Uno pensaría que la incapacidad total del hombre sería rectificada por la salvación, ya que todos los calvinistas afirman que el hombre natural tiene incapacidad y el hombre salvo tiene habilidad. Entonces, uno está total muerto como cadáver por el pecado, y el otro que está en vivo en Cristo, ¿qué? Pues ¿qué dice la Biblia? Pablo reconocía la inhabilidad, Romanos 7:15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. ¿Eso qué? Eso suena como inhabilidad. Amén. Pero ¿qué no, ya siendo salvos tenemos pura habilidad? ¿Sí me están siguiendo, hermanos? No los quiero confundir. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que ¿qué? Entonces otra vez hablamos de inhabilidad, pero que no los salvos tenemos pura habilidad. Los únicos que tienen inhabilidad son los pecadores. Amén. Amén. ¿O no le entendieron? Si no, le damos a tercera aquí, ¿verdad? Para poder continuar. Entonces, aún los elegidos tienen inhabilidad. Entonces, noten segundo, por favor. Otra contradicción que tenemos que tratar es sobre el hombre inconverso. El hombre inconverso. Vean, por favor, un pecador que nunca ha desechado el evangelio tiene habilidad debido a su conciencia. Cuando nosotros hablamos de la habilidad de poder creer en Jesucristo, no estamos hablando de una habilidad de poder cambiar su naturaleza. Y se los digo porque van a ser muy rápidos en cambiar todo eso. Lo que nos ayuda a poder creer es la conciencia que ahora tenemos. Amén. Y que por esta conciencia podemos conocer el bien y el ¿qué? Mal, las dos cosas. Pero ¿qué dice la Biblia? Vamos a ver qué dice la Biblia. Romanos 2:14. Noten por favor conmigo. Y el versículo 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita ¿en dónde? Dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus. Esto es entonces, qué curioso que hay gente inconversa que tiene la ley de Dios escrita en sus corazones y que por medio de su conciencia ellos van a ser acusados o defendidos. ¿Sí lo estamos viendo todos? Amén. Sí está en español, ¿verdad? Por medio de la conciencia. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Y otra vez, yo no creo que la conciencia es suficiente para que alguien nomás vaya y de la nada quiera decir, ¿sabes qué? Hoy quiero ser salvo.
pero es la misma conciencia que es estimulada. Es la conciencia que cuando se le da el evangelio, cuando se le lee la palabra, que es estimulada para ser acusado o defendido de lo que se le está presentando. Entonces ahí va una persona muerta en su pecado y su delito. No lo voy a describir como un cadáver caminando, no es Lázaro en la tumba. Todas esas cosas son bien ridículas para tratar de usar esa analogía para explicar la salvación. Lázaro no tiene nada que ver con la salvación, pero supongamos ahí va gente muerta en sus delitos y pecados. Y pues entonces, ¿cómo es que una persona muerta puede recibir vida? Es muy sencillo, vas y le llevas el evangelio y tiene su conciencia, que dice la Biblia, que la conciencia entonces o acusa o ¿qué hace? O defiende nuestros razonamientos. Entonces, ¿por qué Pablo iba y discutía en el templo? Porque estaba apelando a la conciencia, estaba él discutiendo para ver quiénes iban a ser salvos, usando la palabra, que es más cortante que espada de dos filos, para que la gente fuera estimulada a creer. Noten, esta acusación y defensa prueba que la conciencia caída todavía enfrenta la elección entre hacer el bien o el mal. Si estuviera Martín Lutero aquí, yo le dijera, pues ni modo, Romanos dice que la conciencia nos acusa o nos defiende, que hay una ley escrita. Yo sé que él creía que la voluntad del hombre estaba totalmente destrozada, pero pues ni modo, ¿verdad? No le puedo creer a Martín Lutero, mejor creo la Biblia, ¿verdad? Entonces, para determinar esto, tercero, rápidamente, Jesús mismo apeló a la voluntad del hombre, que es con eso que comenzamos. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Y mucho de esto, hermanos, es el que quiere. Y qué curioso, ¿verdad? Bueno, ¿qué vino primero, verdad? ¿La gallina o el huevo? Y yo sé que un calvinista va a decir, bueno, es que si alguien tiene el deseo, no es porque ellos decidieron tener el deseo, es porque Dios lo puso ahí. Y yo sé que gente va a decir eso y usted nomás tiene que verlos y decir, ok, está bien. ¿Qué le vas a decir? O sea, si gente quiere sacar cosas de un sombrero, sacar un conejito y va a pantallar, nomás pregúntale, ok, pero pues la Biblia dice el que quiera. Y para mí, si yo les dijera a ustedes, el que quiera puede ir y tomar café gratis. Yo sé que todos aquí van a comprender pues que si tienes la voluntad de hacerlo, vas y lo haces. Nadie va a comprender y se va a sentar y decir, bueno, pero el que quiere, ¿qué? ¿Lo quiero yo, lo quiere Dios? ¿Estoy tomando este café porque verdaderamente yo lo quiero o porque Dios desde la eternidad pasada puso el deseo en mí para no querer otra cosa más que este café? Son puras tonterías, amén. Entonces, yo por eso les digo, entonces, la gente se pierde en todo eso y usted nomás, ¡pah! Despiértate, dile, ¿verdad? No, son mentiras, ¿verdad? Pero es algo que uno tendría que totalmente considerar. Los calvinistas entonces tienen que exagerar y pues llegan a errores grandísimos. Si creemos que el hombre tiene libre albedrío, para ellos eso es un sinónimo de creer que pues podemos cambiar nuestra propia naturaleza. Déjales doy un ejemplo de eso. Martín Lutero, en su libro La esclavitud de la voluntad, dijo lo siguiente. Finalmente dijo, entonces si existe tal cosa como libre albedrío, tiene que ser la cosa más noble en el hombre. Lo más noble. Ok, dice, porque sin el Espíritu Santo, el libre albedrío ayuda al hombre a guardar toda la ley. Espérenme, ¿de dónde salió esa idea? Que si alguien cree en libre albedrío, tiene que ser la cosa más noble. ¿Por qué? Porque sin el Espíritu Santo. Vean la conclusión otra vez. Es que, entonces, sin el Espíritu Santo, el libre albedrío ayuda al hombre a guardar toda la ley. No, absolutamente de ninguna manera creemos esto. Dice, pero Pablo dice que los que son de las obras de la ley no son justificados. Eso significa que este libre albedrío, en su mejor expresión, es incapaz de reconciliar a los hombres con Dios.
¿Cómo un hombre que estudió tanto la Biblia pudiera ser tan absurdo en esto? Otra vez llegamos a lo mismo. Ok, Martín Lutero, está bien, yo lo entiendo. El hecho que creemos que una persona es libre, eso no quiere decir que creemos que entonces no se necesita el Espíritu Santo. El hecho que creemos que la persona es libre, no creemos que podrá venir a Cristo sin la ayuda del Espíritu Santo, y mucho menos creer que el hombre es libre o que tiene libre albedrío. No creemos que el hombre es capaz de cumplir toda la ley nomás porque tiene libre albedrío. Amén. La Biblia, nomás para poder comprender, claramente dice que nadie puede cumplir la ley, ni el cristiano. Por eso acabamos de leer cómo Pablo dijo que aquello que él aborrece, eso hace. Ni él mismo puede cumplir con la ley siendo salvo. Imagínense qué esperanza tiene el incrédulo. Nadie de nuestro lado cree que por creer que tiene libre albedrío, que de una forma u otra creemos que el hombre es capaz por su propia decisión acercarse a Dios, cambiar su naturaleza, cumplir la ley de Dios. Claro que no. Eso nomás es inventado por las exageraciones de los calvinistas en cuanto al libre albedrío, porque ellos temen, porque tienen un Dios muy pequeño, que si acaso el hombre pudiera ser libre, eso de una forma u otra, Dios ya no puede ser Dios. Pero Dios es totalmente soberano y poderoso y majestuoso, que a pesar de la libertad del hombre, Él sigue siendo Dios. Amén. De ninguna forma nosotros lo limitamos. Él va a hacer lo que Él quiere. Él me pudiera quitarme unas 20 lonjas y hacerme más delgado en esta noche, si Él quiere. Yo me levanto todos los días en la mañana y dije, oh, pues Dios no quiso, ¿verdad? Y esa es una verdad. Él tiene todo este tipo de poder para hacer lo que Él quiere. No hay nada que Él no pueda hacer. Pero yo pienso que en lugar de que Dios me adelgace porque Él quiere, Él mejor quiere que tenga disciplina y que no coma. Amén. Si no, todos tuviéramos un tremendo cuerpazo, ¿verdad? Como Él lo quisiera tener. Pero Dios no quiso eso. Amén. Él quiso que pararas de comer tacos. Amén. Nada que, Señor, antes de comerme esta hamburguesa, que las calorías no me afecten. Te pido en el nombre de Cristo. Y las papitas tampoco, que no me afecten. Quítale, Señor, en el nombre de Jesús, toda caloría y grasa. Hay algo que yo pienso que Dios ha diseñado, que la comida tenga calorías para alimentar nuestro cuerpo. Un exceso de grasa, carbohidratos y calorías, pues nos hace más redondos. Amén. Entonces yo pienso que si estuviéramos nosotros ahorita orando, Señor, hazme más delgado, Dios está en el cielo diciendo, pues para de comer. Es muy sencillo. Amén. Yo sé que es tan sencillo, yo entiendo. Pero ahora, para aterrizar este avión, ¿pudiera Dios, si Él quiere, quitarme toda la grasa del cuerpo? Pues sí. No hay nada imposible para Dios. Pero aquí no estamos discutiendo qué es lo que Dios puede hacer. Estamos discutiendo cómo decidió Dios hacerlo. Comes, o más bien tragamos, y pues nos va mal. Es muy costoso engordar porque tienes que comprar ropa nueva. Amén. Y eso es muy malo. Yo estoy así tratando de ahorrar dinero. Amén. Y no meterme en problemas. Ahora rápidamente me queda un solo punto más. Noten letra D. Muchas escrituras demuestran que el hombre inconverso puede hacer lo bueno, no solo por medio de la conciencia. Proverbios 13:22 dice, el bueno dejará heredados a los hijos de sus hijos, pero riqueza del pecador está guardada para el justo. 1 Pedro 2:18, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Y noten estos amos, no solamente los buenos. Entonces, ¿que pueden existir buenos amos? Pues conforme a la Biblia, sí. Lucas 6:33, y si hacéis bien a los que os hacen, ¿qué? Entonces, hay gente que no es salva, que te hace bien. Amén. Mateo 7:11, pues si vosotros siendo, ¿qué? Malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos. Y hermanos, y yo entiendo, yo sé, nadie puede hacer lo bueno para ganarse la salvación. Pero a mí se me hace un poco curioso
Y nomás agarre Mateo 7:11 y un día pregúntale a cualquier calvinista, si un día está hablando, entonces me estás diciendo que nosotros somos mejores que Dios. El calvinista casi se va a morir así de un infarto porque acabas de decir tal cosa. Porque vas a decir, claro que no, el hombre es un pecador, es un gusano, se va a quemar en el infierno, él merece más que el vómito de Dios encima, él es lo peor de este mundo. O sea, te va a describir al hombre de lo peor posible. Pero al final de cuentas, Jesús reconoció algo del ser humano y dijo, ustedes siendo malos, saben dar buenas dádivas. Y en contraste a, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Si nosotros somos malos y podemos dar cosas buenas, ¿qué tanto más es Dios? Dios es todo santo, todo bueno, todo amor, todo justo. El poder decir que nosotros los seres humanos seríamos más capaces de amar que Dios es absurdo. Si hay alguien que conoce qué es amor verdadero, es Dios. Pero de una forma u otra, el hombre es pintado como que, Dios es pintado como que Él está en el cielo y Él se glorifica en el pecado del impío. Y que Él se glorifica en que gente no es salva. Y va a ir los calvinistas a Romanos 9 a agarrar a Faraón y decir, viste, Faraón aquí lo endureció, jaja, es porque Dios así quiere que todo mundo, Él, como que pintan a Dios que está en el cielo queriendo maldecir a gente. Mientras que la Biblia pinta a Dios como un Dios que no retarda sus promesas, sino que es paciente para con todos los hombres, para que todos vengan a un arrepentimiento. Ahora, si nosotros somos malos, sabemos dar buenas dádivas, imagínense nuestro Dios que es todo bueno. Entonces es casi irreconciliable cómo la gente quiere pintar a Dios con lo que dice la Biblia de Dios. Incluso vean esto por favor en la pantalla, si los hombres inconversos pueden hacer el bien, ¿cómo encajan las escrituras anteriores con las escrituras que dicen que nadie hace el bien? Y estamos hablando de Romanos 3:12, porque una de las preguntas legítimas va a ser esto. Pues si tú dices entonces que el hombre puede hacer el bien, pues dice la Biblia en Romanos 3:12, que no hay nadie quien haga lo bueno, no hay ni siquiera ¿qué? Entonces, ¿cómo explicamos esto? Porque Romanos 3:12, para que lo vean, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Cuando un calvinista vaya a Romanos 3:12, porque va a ir ahí, él va a pensar que te va a tener contra la espada de la pared y va a decir, ¿viste? Aquí dice la Biblia que no hay nadie quien hace lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y usted nomás respire profundamente, diga, ok, ¿de qué se está tratando Romanos capítulo 3? Se está tratando de salvación, se está tratando de la alma que va a ser aceptada por Dios. Romanos 3:10 al 18 en sí es cómo Dios ve al ser humano, en cuanto que el ser humano nunca podrá ganarse su propia justicia, nadie es suficiente bueno, por lo cual vean esto, la respuesta es muy sencilla. Depravación total no significa que no hay bien en el hombre, sino que no hay bien que el hombre pueda ganar su salvación. Entonces, no hay el bien que el hombre pueda tener que pueda ganarse la salvación. Vean esto también, el hombre peca por su propio deseo, no porque su voluntad sola puede elegir por su naturaleza. Él desea, Romanos 6:16 dice lo siguiente, no sabéis, y aquí Pablo hablándole a los cristianos, ¿verdad? No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para ¿qué? Entonces, ¿estamos de acuerdo que Pablo está presentando al hombre que uno decide a quién someterse? Es decisión nuestra. Bueno, yo puedo decidir someterme o hacerme esclavo del pecado o esclavo de Dios. En Santiago 1:14 dice la Biblia, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, rápidamente quiero que veamos esto y terminamos. Yo sé que lo he dicho, pero es nomás para darles esperanza. Amén. Entonces vean esto. Se dan varios pasos para que el hombre peque, y eso nomás considérenlo porque dice la Biblia que uno es seducido, es tentado, cuando conforme a nuestras propias concupiscencias somos atraídos y seducidos. Primero está la presentación.
se te presenta la oportunidad. Número 2, iluminación sobre si está bien el mal. Entonces, primero se te presenta y luego llegas al segundo paso y estás pensando, ¿lo haré o no lo haré? Es que si lo hago y no lo hago, y uno está meditando sobre el bien y el mal aquí. Pero luego viene tercero, comienza a suceder un debate entre sí mismo, entre ti mismo. Comienzas, a ver, vamos a ver lo bueno y lo malo de eso. Yo sé que tengo mucha hambre, pero la hamburguesa se ve buena. Tengo hambre, hermanos, amén. Entonces, por eso estoy pensando en eso. Pero uno comienza con el debate, Coca Light o Coca normal, con papitas grandes o chicas, ¿verdad? Y uno está debatiendo. Y luego, número 4, se toma la decisión. Ahora sí dices, la voy a comprar. Amén. Ya estoy determinado que saliendo de aquí me voy a comer una hamburguesa. Pero ahí no se determina todo, porque puedes tomar la decisión, así como muchos aún toman decisiones para hacer algo para Dios y no lo hacen. ¿Sabes lo que falta? Por último, la acción. Tomas la decisión y por último dices, ahora sí, le voy a entrar. Y ahorita voy a manejar, ponerme en el drive-thru y tomo la acción conforme a la decisión que he tomado. Entonces, toda decisión así se ha tomado, se presenta, se ilumina, se debate, se decide y luego se toma una acción. Noten rápidamente y vean esta clave, el hombre inconverso peca porque se rinde a su naturaleza depravada y elige pecar, no porque no pueda hacer el bien. El hombre es pecador, Adán y Eva comió del árbol del bien y del mal, pero puede conocer el bien y el mal. No nomás el puro mal, sino que ambas cosas. Pero bueno, la siguiente semana le continuamos porque nos queda, hermanos, un último miércoles más. Amén. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que bendiga lo que hemos visto.